Cuando el Creador nos quita el velo de nuestros ojos y empezamos a ver con claridad la verdad de la palabra, comenzamos a hacernos muchas preguntas. Preguntas que el pastor no puede respondernos. Y si nos llegara a responder, sus respuestas nos dejan más dudas que certezas, ya que sus afirmaciones terminan yendo en contra de la Biblia o simplemente que no encajan con las Escrituras. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque lo primero que te enseña el pastor es que tú eres un gentil, pero a la vez te enseña que eres una nueva criatura creyendo en el Mesías. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora me surge una pregunta. Si tú eres nueva criatura, ¿por qué la iglesia dice que tú eres un gentil? ¿Acaso ser nueva criatura implica ser un gentil? Te recuerdo que gentil es un término antiguo en la palabra y está ligado directamente al término pagano. Mateo 18:17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Yeshua lo da como ejemplo con una connotación negativa a la palabra gentil, pero déjame mostrarte el mismo versículo con la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Mateo 18:17. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. ¿Te das cuenta? El término gentil lo utilizan para referirse a los paganos. Por eso Pablo en Efesios 2:11 en adelante te dice que antes éramos gentiles, pero ahora mediante la sangre del Mesías somos cercanos a la ciudadanía de Israel. Pregunta, ¿tan difícil de entender es esto? Lo raro es que cuando se trata de malinterpretar la Biblia para desobedecer a los mandamientos, la iglesia siempre le hace más caso a Pablo que a las palabras del Creador. ¿Por qué no le hacen caso aquí? Ya que te está diciendo que cuando eras gentil estabas lejos de la ciudadanía de Israel, sin Mesías, sin Elohim, sin nada en el mundo. Pero ahora, por medio de Yeshua, somos cercanos a la ciudadanía de Israel. Malinterpretando a Pablo, la iglesia afirma que la ley está abolida o que ya no es necesario cumplirla en estos tiempos. Pero la palabra del Creador dice otra cosa. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Elohim nuestro permanece para siempre. ¿Pero cuáles son esas palabras? Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Los mandamientos son las palabras de nuestro Creador, y la iglesia podrá decir que cumplen con los mandamientos, pero en el momento en el que tu pastor te dice que el día de reposo no es para la iglesia, él está quebrantando los mandamientos. Está desestimando las palabras del mismo Creador. Y ni hablemos de cuando enseñan que comer animales inmundos no es pecado. Pero ¿qué dijo Yeshua sobre la ley del Eterno? Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Simple. Mientras exista este cielo y esta tierra, ni una letra de la ley va a pasar. Y Yeshua sabe que la palabra de nuestro Creador permanece para siempre. ¿Por qué le crees a un pastor que toma 2 versículos del apóstol más mal interpretado y difícil de comprender por la iglesia y tú le crees? Ya que sabemos que no somos gentiles porque no somos paganos, entonces lo primero que debemos hacer es averiguar cuál es nuestra verdadera identidad. El sistema religioso actual cree y enseña que si nosotros dejamos el cristianismo y nos volvemos a nuestras raíces, es decir, las raíces hebreas, automáticamente ellos nos acusan de querer usurpar la identidad del pueblo judío. Deducen con su escaso entendimiento que queremos ser judíos. La iglesia prácticamente no estudia el Antiguo Testamento porque dicen que no es para ellos, pero al no estudiar y entender el Antiguo Testamento, ellos no saben cuál es su identidad. Y para empezar a entender tu verdadera identidad, debes conocer acerca de la separación de Israel en 2 reinos.
Hermanos, las personas que no entienden esta diferencia de las dos casas de Israel tienen oculto el 3/4 de las escrituras, porque al no saber esta diferencia, ellos asumen que son gentiles y por lo tanto el nuevo y verdadero pueblo. Es decir, en términos exactos, un pueblo de paganos. Pero aquí, en la escritura, en su contexto, te vamos a enseñar cuál es tu verdadera identidad. Así que, toma tu Biblia y escudriñemos las escrituras como lo hacían los de Berea. Veamos un poco de historia. El Eterno le hace una promesa a Abraham de que su descendencia sería prisionera en tierra extranjera, pueblo que estuvo cautivo durante 430 años, más o menos, hasta que Elohim se acordó de ellos y llama a Moisés, el cual los libera con mano poderosa del faraón en Egipto. Y tras varios milagros y muchos años caminando, muere Moisés, y en su lugar es levantado Josué como su sucesor. Y luego de muchas, pero muchas batallas, ellos logran conquistar hasta que en la tierra hubo paz. Pasado el tiempo, muere Josué. Entonces el Creador va seleccionando a diferentes personas como jueces para que juzguen y salven al pueblo de sus enemigos. Pero al pueblo no le gusta la idea. Ellos quieren ser como los otros pueblos que tienen un rey. Así que ellos mismos deciden levantar a un rey, rechazando al mismo Creador. Por mano del rey Saúl, el pueblo logró ser un reino unificado, pero por el pecado del rey, el Eterno le quita el reino y se lo transfiere a David, una persona conforme al corazón de Elohim. Y una vez muerto David, por sucesión de sangre, le cede el reino a su hijo Salomón. Bien, hasta aquí el reino de Israel estaba unificado, pero cuando el rey Salomón abandona a Elohim y sus mandamientos, el Eterno le advierte que va a dividir el reino. Primera de Reyes 11 al 13. Y dijo el Eterno a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces vemos que el rey Salomón, pese a ser el hombre más sabio de la tierra, cuando él envejece, sus mujeres lograron inclinar su corazón a dioses ajenos. Y ya que su corazón no era perfecto para Elohim, entonces el Creador decide romper el reino de Israel en dos, pero no lo va a hacer hasta que Salomón muera. Primera de Reyes 11, 34 al 35. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Aquí el profeta le dice a Jeroboam que va a ser rey sobre 10 tribus, pero solo cuando Salomón muera. Por si no lo sabías, el hijo del rey Salomón, quien fue el rey Roboam, dejó el consejo de los ancianos para tomar consejo de sus amigos con los cuales se había criado. Primera de Reyes 12, 18 al 19. Y el rey Roboam envió a Doram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Es aquí cuando sucede la separación del reino de Israel en dos. El rey Roboam juntó a los guerreros de Judá y Benjamín para hacer guerra a la casa de Israel, pero el Eterno lo detuvo diciendo que no lo hagan. Primera de Reyes 12:24. Así ha dicho el Eterno: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Elohim, y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Eterno. Aquí, la palabra nos explica que la separación del reino en dos fue por decisión del Eterno. ¿Pero por qué? Continuemos con la historia.
El reino unificado de Israel se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se siguió llamando reino de Israel, conformado por 10 tribus, mientras que el reino del sur fue llamado reino de Judá, quedando con las 2 tribus restantes. Jeroboam, siendo rey de la casa de Israel, decide no servir al Eterno, sino que quebranta los mandamientos siguiendo a otros dioses y haciendo sacrificios sobre todos los montes. Y no solo eso, sino que también cambió las fechas de las fiestas del Creador y levantó sacerdotes que no eran hijos de Aarón para los sacrificios en los montes, práctica que fue pasando de rey en rey por muchos años. Segunda de Reyes 17:22. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Al nombrar a Jeroboam como rey, sabemos que se está hablando del reino del norte, es decir, al reino de Israel, ya que él fue quien instituyó otras fechas de fiestas. Además, mandó hacer 2 becerros de oro para que el pueblo adore y no vaya a Jerusalén. Pero Elohim no les advirtió qué les pasaría si desobedecían. Deuteronomio 28:36. Adonai te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. El Creador siempre avisó antes, pero ellos optaron por desobedecer. A causa de todos estos pecados, el Eterno decide quitar su presencia del reino del norte. Segunda de Reyes 17:23. Hasta que el Eterno quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Aquí están las consecuencias. Hasta el día de hoy Israel está cautivo. Solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín están viviendo en la actual Israel. ¿Te das cuenta? El Eterno no lo hizo sin previo aviso, sino que fue por medio de sus profetas. Oseas 1:2. El principio de la palabra del Eterno por medio de Oseas. Dijo el Eterno a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Adonai. El profeta Oseas tuvo que tomar a una mujer fornicaria como esposa para que el pueblo entienda el mensaje de Elohim. Oseas 1:4. Y le dijo el Eterno: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Oseas 1:6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Elohim: ponle por nombre Lo-Ruama, porque no compadeceré más de la casa de Israel, sino que les quitaré del todo. El Eterno le da los nombres específicos para los hijos del profeta Oseas, nombres que obviamente tienen un significado para el reino de Israel, significados que por supuesto no tienen un buen final si ellos no se arrepienten. Aunque el Eterno envió a muchos profetas durante muchos años, ellos nunca se arrepintieron. Ahora, algo para destacar es que la iglesia toma estos versículos para enseñar que el Eterno desechó a Israel y por lo tanto ahora trata con otro pueblo, pero el más popular es este. Oseas 1:9. Y dijo Elohim: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Aunque Elohim solamente está hablando del reino del norte, la iglesia ama autoproclamarse el nuevo pueblo. Pero ¿por qué no leen el siguiente versículo? Oseas 1:10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Elohim viviente. Y si leyeran el siguiente versículo, lo entenderían aún más al plan del Eterno. Oseas 1:11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Profecía que apunta directamente al final de los tiempos. Pero me gustaría que leamos juntos otra traducción de la Biblia del mismo versículo, Nueva Traducción Viviente. Oseas 1:11.
Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. ¡Qué gran día será el día de Jezreel, cuando Elohim plantará de nuevo a su pueblo en su tierra! Bueno, no hay mucho que agregar a este versículo. Dice, qué grande será ese día, cuando el Eterno plante a su pueblo otra vez en su tierra. Entendemos que el Creador va a llamar nuevamente a Israel su pueblo. Volviendo a la historia. Cuando el reino del norte peca, es llevado cautivo a Asiria. Y una práctica normal de esos tiempos era llevarse una cantidad de hombres y dejar mayormente a las mujeres para traer hombres de otros pueblos, para que se mezclaran con las mujeres y así tener hijos mestizos. Todo esto con el fin de que no se levanten en armas en contra de ese rey. Prácticamente gentilizaron al reino del norte. Oseas 1:2. El principio de la palabra del Eterno por medio de Oseas. Dijo el Eterno a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Adonai. El profeta Oseas tuvo que tomar a una mujer fornicaria como esposa para que el pueblo entienda el mensaje de Elohim. Oseas 1:4. Y le dijo el Eterno: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Oseas 1:6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Elohim: ponle por nombre Lo-Ruama, porque no compadeceré más de la casa de Israel, sino que les quitaré del todo. El Eterno le da los nombres específicos para los hijos del profeta Oseas, nombres que obviamente tienen un significado para el reino de Israel, significados que por supuesto no tienen un buen final si ellos no se arrepienten. Aunque el Eterno envió a muchos profetas durante muchos años, ellos nunca se arrepintieron. Ahora, algo para destacar es que la iglesia toma estos versículos para enseñar que el Eterno desechó a Israel y por lo tanto ahora trata con otro pueblo, pero el más popular es este, Oseas 1:9. Y dijo Elohim: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Aunque Elohim solamente está hablando del reino del norte, la iglesia ama autoproclamarse el nuevo pueblo. Pero ¿por qué no leen el siguiente versículo? Oseas 1:10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Elohim viviente. Y si leyeran el siguiente versículo, lo entenderían aún más al plan del Eterno. Oseas 1:11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Profecía que apunta directamente al final de los tiempos. Pero me gustaría que leamos juntos otra traducción de la Biblia del mismo versículo, Nueva Traducción Viviente. Oseas 1:11. Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. ¡Qué gran día será el día de Jezreel, cuando Elohim plantará de nuevo a su pueblo en su tierra! Bueno, no hay mucho que agregar a este versículo. Dice, qué grande será ese día, cuando el Eterno plante a su pueblo otra vez en su tierra. Entendemos que el Creador va a llamar nuevamente a Israel su pueblo. Volviendo a la historia. Cuando el reino del norte peca, es llevado cautivo a Asiria. Y una práctica normal de esos tiempos era llevarse una cantidad de hombres y dejar mayormente a las mujeres para traer hombres de otros pueblos, para que se mezclaran con las mujeres y así tener hijos mestizos. Todo esto con el fin de que no se levanten en armas en contra de ese rey. Prácticamente gentilizaron al reino del norte. Y quiero que analicemos juntos la palabra congregaré, y es la palabra H622, que en hebreo se pronuncia asaf, y uno de sus significados es arrebatar.
Si llevamos esta profecía a estos tiempos actuales, según Efesios 2:11 y Gálatas 3:28, los que aceptamos al Mesías pasamos directamente a formar parte del pueblo de Israel. Entonces nosotros somos ese pueblo de Israel por medio de nuestro Mesías. Y esta profecía del profeta Ezequiel te está diciendo que tú eres ese pueblo que el Eterno va a arrebatar, estés donde estés, y te llevará a tu verdadera tierra, Israel. Y te recuerdo que en el arrebatamiento Él no te va a llevar al cielo, Él te va a llevar a tu tierra. Mira las palabras de Yeshua. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No hay ningún versículo que diga que nos da el cielo por heredad. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de nuestro Creador permanece para siempre. Y Él le dio a Abraham y a su descendencia la tierra de Israel para siempre. Génesis 13:15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Y quién es esa descendencia? Gálatas 3:29. Y si vosotros sois el Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Te das cuenta, mi hermano? La palabra es perfecta y no son dos, es una. Bueno, con todos estos versículos que te he citado, te he demostrado que el Eterno, a pesar de haber dado carta de divorcio al reino del norte, también les promete que va a estar con ellos en donde sean esparcidos. También dice que el reino del norte volverá a ser pueblo del Eterno. Ezequiel 28:25. Así ha dicho el Eterno el Adonai: cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Presta atención, dice a la casa de Israel, es decir, a las 10 tribus perdidas. También dice habitarán en su tierra, no en el cielo. Esta es una profecía que está próxima a cumplirse. Lo que necesito que entiendas es que tu verdadera identidad no es ser un cristiano, mucho menos un gentil o pagano. Tú eres linaje de Abraham y este es el pueblo de Israel, el único pueblo al que el Eterno viene a buscar, y no a una iglesia de 33,000 denominaciones distintas. Quizás esté presente algún iluminado que dirá que Israel no puede ser pueblo de Elohim porque le dio carta de repudio. Y esa es la razón por la que vino el Mesías a la tierra, para redimir a su pueblo. Aunque la iglesia predique y afirme que el Mesías vino por ellos, Yeshua fue muy claro con respecto a los gentiles. Mateo 10:5. A estos dos envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Este versículo no parece ser muy leído en las iglesias, ya que aquí Yeshua está diciendo que no vayan por camino de gentiles, sino que primero vayan a los que Él vino a redimir, es decir, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿No me crees? Que te lo muestre la palabra. Mateo 10:6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a redimir a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 2:25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y ese hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dice consolación de Israel, no de la iglesia ni de un futuro pueblo. Hermano, toda la palabra trata acerca de la restauración del reino de Israel, y te lo voy a simplificar con un versículo. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Adonai, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aquí los discípulos lo estaban viendo irse y le estaban preguntando por qué aún no había restaurado el reino de Israel o cuándo lo iba a hacer. Ellos no preguntaron si iba a formar una iglesia o si iba a tratar con otro pueblo. Ellos querían saber cuándo restauraría a Israel. Hermano, toda la Biblia trata del amor del Eterno a su pueblo.
el reino de Israel. Tan así es que el nuevo pacto no es con la iglesia. Y te digo algo, cuando el pastor te diga que el nuevo pacto es con la iglesia, te está mintiendo en la cara. Porque no hay ningún versículo que diga eso. Eso es una falacia, es un invento de ellos. La Biblia es clara, así que vamos a ver con quién es el nuevo pacto. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por más que el Creador haya desechado a su pueblo, Él mismo dice que van a venir días en que hará nuevo pacto con la casa de Israel, el reino del norte, y con la casa de Judá, el reino del sur. Aquí no dice que va a hacer pacto con la iglesia gentil, porque Él no va a hacer pactos con paganos. Bueno, te he demostrado que tú no eres un gentil, es decir, un pagano. También te he explicado sobre la separación del reino de Israel en el reino del norte y el reino del sur, y que el Eterno los volverá a restaurar, volviendo a ser un solo reino, un solo pueblo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.